el eje hipotálamo, hipófisis y gónada, ya sea el testículo o ya sea el ovario. ¿Quién es el que parte acá? Es la GnRH, que por pulsatilidad estimula la producción de FSH y de LH, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Recuerden que en el caso del testículo, la LH, en el caso del testículo, la LH estimula directamente a las células de Leydig para producir ¿qué cosa? Testosterona. Y la FSH estimula las células de Sertoli, ¿no? Y la célula de Sertoli produce una serie de sustancias, entre las cuales está la sustancia antimülleriana, que es la responsable de atrofiar los conductos de Müller, ¿no? Codificado, por supuesto, por los genes que corresponden al segundo género. Entonces, la idea es que ustedes también recuerden el feedback que existe al respecto a partir de testosterona. Este eje hipotálamo, hipófisis, gónada se mantiene lo mismo para los ovarios, como vamos a ver. Entonces, recuerden, les vuelvo a repetir, la FSH estimula a las células de Sertoli. Y las células de Sertoli, ¿no? Son células que tienen que ver pues, con la producción de muchas sustancias, por ejemplo, la inhibina. La inhibina es producida por las células de Sertoli. Y la inhibina tiene un factor de retroalimentación negativa sobre la FSH. O sea, del mismo modo que la Leydig puede codificar o puede programar la retroalimentación negativa con la LH, la célula de Sertoli se secreta inhibina para regular la producción de FSH. De tal manera que ambas gonadotrofinas están, dirigidas por la concentración de testosterona y de inhibina. También hay la activina, ¿no? Que en realidad viene a ser un factor activador, que es menos importante, pero recuerden que también las células de Sertoli son capaces de producir testosterona local en el testículo, porque el testículo requiere mucha testosterona, especialmente los componentes que están, al lado del conducto germinativo. Y la LH prácticamente dirige la producción de testosterona a partir de las células de Leydig. ¿Ok? Bien, entonces recuerden que la testosterona, ¿no? En el testículo es el producto final, más importante, ¿no? En el varón. Pero recuerden también que cuando van al tejido blanco, ¿no? La acción no solamente es de la testosterona, sino también de una sustancia que sale por reducción de la testosterona, que es la dihidrotestosterona. Ambas son importantes en la expresión de los caracteres sexuales secundarios, la testosterona y la dihidrotestosterona, ¿ok? Y en el caso del ovario, ya vamos a ver que la testosterona o el andrógeno que se produce en el propio ovario se origina por aromatización a estradiol, pero siguiendo las mismas vías enzimáticas, ¿ok? Bien, eso lo vamos a seguir insistiendo. La idea es que el testículo comienza su funcionamiento a una etapa temprana. El testículo tiene que ser, pues, un tejido funcionante. Recuerden que la palabra testículo viene de origen de testificar, ¿no? O sea, la única manera de testificar que es varón es la presencia del testículo. De ahí viene la palabra de testes, de ahí testículo. Y el crecimiento del testículo o la actividad hormonal del testículo comienza habitualmente en el varón entre los 9 y los 14 años, ¿no? Entre los 9 y los 14 años comienza la actividad testicular, es decir, comienza la pubertad. Pero ya en el feto hay actividad de las células Leydig, especialmente entre la 11ª y 17ª semana de gestación. También hay pequeña actividad de testosterona, ¿no? Y también se describe que hay también actividad de andrógenos en los primeros 6 meses de vida. Por eso que este periodo de los primeros 6 meses de vida se le ha llamado mini pubertad. Es una mini pubertad que sucede normalmente tanto en varones como en mujeres. En este caso estamos hablando de testículo. Entonces miren qué importante es la función testicular en semanas claves. En esta semana donde hay la semana de diferenciación sexual y, según una teoría, también influye en el desarrollo cerebral. Hace algún tiempo
investigadores españoles lanzaron la teoría de un cerebro masculino y de un cerebro femenino. Ya se sabía que había diferencias anatómicas entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Uno de ellos, por ejemplo, es el cuerpo calloso, otro de ellos es el número de células del tálamo, ¿no? Que hacen que haya diferencias anatómicas entre ambos cerebros, ¿no? Entonces, quizás esto sea marcado por la impregnación de andrógenos en el sexo masculino en la vida intrauterina. Y eso explica por qué algunas mujercitas que tienen problemas patológicos X, en la cual hay andrógenos en la etapa intrauterina, tienen un comportamiento más agresivo en la etapa postnatal. En fin, esos son datos interesantes que ustedes tienen que revisar y que si quizás haya malas o buenas noticias al respecto en el futuro. Entonces, el testículo es capaz de producir testosterona, es capaz de producir dihidrotestosterona, pero como fruto de la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona, y androstenediol, pero además estradiol. Recuerden que las células de Sertoli pueden producir pequeñas cantidades de estradiol. Entonces, y eso también es necesario que recuerden, o sea, el testículo puede producir andrógenos y estrógenos. Lo que pasa es que normalmente produce como productos finales más andrógenos y especialmente testosterona, ¿ok? Pero en años prepuberales, antes del inicio de la pubertad, el andrógeno más importante, por ejemplo, no es la testosterona, sino la androstenediona. O sea, en los años prepuberales, el andrógeno más importante que se mantiene en mayor concentración que los otros es la androstenediona. Ya después, en la pubertad, es donde se eleva la testosterona. Bien, y recuerden que la testosterona tiene que estar en altas concentraciones en el testículo para que estimule el conducto germinativo y, por lo tanto, la espermatogénesis. Un hecho también importante es que cuando se inicia la actividad de la testosterona, esta se eleva predominantemente en la noche, igual que la LH. O sea, cuando un niño entra a la pubertad, la primera evidencia que está elevándose la testosterona y la LH es de noche. Los picos son más acentuados de noche. Entonces, eso también respetando el ritmo circadiano que tienen los andrógenos en el organismo humano. Bien, no se olviden, resumimos, células de Leydig, andrógenos. ¿Quién controla la producción de andrógenos en la célula de Leydig? La LH. Sertoli, inhibina, sustancia inhibidora de Müller o factor inhibidor factor anti-mülleriano. ¿Y quién codifica la función de las células de Sertoli? La FSH. O sea, son dos ejes, digamos, que es interesante diferenciar, porque, ojo, que la producción androgénica se valora con el eje LH y testosterona, pero la presencia del tejido activo puede valorarse con los AG de FSH, inhibina y otras sustancias. Entonces, es muy importante. Y además recordar que los conductos germinativos requieren altas cantidades de testosterona para producir espermatozoides, y eso está guiado, ¿no?, por la testosterona, ¿no?, y por la FSH, porque la FSH es la que prolifera, hace proliferar la maduración de los espermatozoides en los conductos germinales. ¿Ok? Ahí está el cuadro, Leydig, Sertoli y conductos germinativos o germinales. Bien, recuerden también los mecanismos de acción de la testosterona. Este es un esteroide. Este entra a la célula a través de la membrana plasmática e interactúa con su receptor, y el complejo hormona-receptor permite que entre al núcleo, se codifique por transcripción un ARN mensajero y se produzca una proteína enzimática que tiene un rol que modifica el metabolismo de la célula según la función. Entonces, el receptor de la testosterona está en el citosol, ¿no?, y que después este mensaje se traslada al núcleo donde sucede la transcripción. Es el mismo mecanismo de cualquier hormona esteroidea. El calcitriol, por ejemplo, tiene el mismo mecanismo. Y recordemos las acciones de la testosterona. Miren este importante efecto que les comentaba sobre la diferenciación sexual in útero, ¿no? No solamente con los genitales externos, sino también con el desarrollo cerebral, la maduración y el trofismo de los genitales externos de la pubertad, y por supuesto de otros órganos que tienen que ver con el aparato reproductor del hombre, la próstata, ¿no?, la secreción prostática, la inducción de los trastornos de la próstata y de la vía también tiene que ver esto, o sea, los estímulos tróficos, ¿no?,
los folículos pilosos, ¿no? El estímulo a su crecimiento y distribución durante la pubertad, también. El efecto en los genitales internos, desarrollo durante la gestación, ¿no? Diferenciación de los conductos de Wolff para formar el epidídimo, vías deferentes, vesículas seminales, la masa muscular esquelética, el incremento de la masa muscular, ¿no? La eritropoiesis, por eso es que el hombre tiene mayor cantidad de hemoglobina que la mujer por la presencia de andrógenos. Los andrógenos son potentes estimulantes de la eritropoiesis. Y en los huesos, acción trófica, que también tienen la testosterona. Bien, entonces, eso es con respecto al testículo. Con respecto al ovario, tenemos que recordar que hay estos componentes. El 17-beta-estradiol, que es E2, la estrona y el estriol, que forman generalmente a partir de compuestos de 27 a 18 carbonos. Estas tienen además dentro proteínas tipo de transportadoras intracelulares dentro del citoesqueleto, y eso facilita el movimiento de los esteroides sexuales, especialmente en el ovario. El paso limitante, como siempre, al igual que cualquier otra, la glándula suprarrenal o el testículo, es la entrada de colesterol. Si no hay colesterol, no hay producción de hormona sexual, no hay producción en este caso de estrógenos. Entonces el paso limitante es la entrada de colesterol a la membrana interna mitocondrial. ¿Cómo es que el ovario produce estrógenos? La maquinaria es la misma, recuerden, la maquinaria es la misma. O sea, hay una teoría que se llama teoría de two cells, o sea, teoría de las dos células, para recordar la coordinación estrecha que hay entre las células de la teca y las células de la granulosa en el ovario. ¿Por qué se llama esto? Porque las células de la teca se encargan de producir andrógenos, y las células de la granulosa aromatizan a estrógenos, estrona y estriol, a partir de estradiol en el hígado. La actividad de la aromatasa es importante acá, pero también hay aromatasa en el músculo, en la grasa, en el tejido nervioso y en las células del hígado. Entonces, esa teoría two-cell explica por qué es que el ovario produce estradiol, estrógenos, a partir de andrógenos. Las células de la teca producen andrógenos, ¿a partir de qué? De colesterol. O sea, colesterol, pregnenolona, dihidroxiprogesterona, dihidrotestosterona, androstenediona. Hasta ahí va. Y de ahí lo pasa a la célula granulosa, que finalmente convierte sus andrógenos por aromatización en estrógenos. Entonces son los mismos pasos enzimáticos, ¿no?, que se complementan acá en base a la intervención de dos componentes celulares de los ovarios. No se olviden las células de la teca, ¿no?, y las células de la granulosa, que forman la teoría two-cell. ¿Okay? Bien, ¿qué hacen los estrógenos? Ustedes saben muy bien que estimula el crecimiento de los tejidos, ¿no? Flujo sanguíneo y retención de agua en los órganos sexuales, ¿no? En el hígado incrementa la captación rápida de lipoproteínas LDL. Por eso es que las mujeres, mientras estén en edad fértil, tienen menos riesgo coronario que el varón. Y por eso es que las mujeres aumentan su riesgo coronario cuando entra a la menopausia, porque ahí disminuye el estrógeno y disminuye la capacidad de captar el LDL. Y por eso se acumula más el colesterol. Entonces, esos hechos también hay que recordar. Incrementa el nivel de coagulación, ¿no?, en piel, el turgor y la producción de colágeno, y efectos neuroprotectores que tiene también el cerebro. Por eso los accidentes cerebrovasculares aumentan en la mujer en la etapa de la menopausia. En el ojo bajan la presión intraocular, son vasodilatadores, en el hígado estimula la captación de lipoproteínas, como hemos dicho, y la producción de factores de coagulación. Favorecen la mineralización ósea. Esto también es un efecto muy estudiado. El estradiol, el estrógeno, cierra el cartílago de crecimiento tanto en el hombre como en la mujer. O sea, el cierre del cartílago de crecimiento es por estrógenos, en ambos. En la mujer directamente, porque el ovario produce directamente estrógenos, permite colaborar con el crecimiento de los huesos largos, pero a la vez cerrar el cartílago de crecimiento. En cambio, en el testículo se produce primero testosterona que llega al hueso. En el hueso también colabora con la elongación de los huesos, pero dentro del hueso, ¿no?, se convierte en estradiol por aromatización. Y eso permite que se acumule estrógenos en el hueso del varón y cierre el cartílago de crecimiento. Entonces el varón se demora más. Y eso explica por qué la mujer crece más rápido y se queda. Y el varón se demora en crecer y crece más, bueno, no hay excepciones como ustedes saben, pero generalmente el varón es más alto que la mujercita, ¿no es cierto? Además, ya vamos a revisar cómo los estrógenos estimulan
el crecimiento del endometrio. Bien, el estradiol responsable del desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Bueno, y los órganos genitales, ¿no? La distribución de las grasas, ¿no? Y la maduración ósea. Y acá para que vean el efecto de la testosterona y el estradiol con respecto a la osteoprotegerina. La osteoprotegerina es una potente proteína antirresortiva, o sea, evita la resorción ósea. La testosterona lo disminuye y el estradiol lo aumenta. En relación al desarrollo de osteoclastos, miren, los dos la afectan. En la resorción osteoclásticas, el efecto de la testosterona y el estradiol, y en la apoptosis osteoclástica también, y la interleuquina 6, que es calificada como una citoquina pro-resortiva. Entonces miren los efectos que tiene la testosterona y el estradiol. Entonces eso para que se den cuenta cómo estas son células blanco, de la testosterona y el estradiol. ¿Ok? Ojo, que estamos hablando de hormonas que van a influir en el desarrollo óseo, o sea, ya no solamente recordar la vitamina D, ya no solamente la PTH, la calcitonina, sino también el estradiol, la testosterona, que también son hormonas que influyen en el metabolismo de la célula ósea. Bien, y recordar también lo que les dije al comienzo de la clase de la glándula suprarrenal, cómo es que a partir de hidroepiandrosterona sulfato se puede formar estriol, formando esta unidad feto-placentaria. La adrenal fetal, la suprarrenal fetal, colabora con la placenta para mantener el embarazo en las primeras etapas de la gestación. Miren cómo el andrógeno se convierte por estos pasos en estriol, en el sincitio trofoblasta. Esto es importante y a esto se llama unidad feto-placenta, la colaboración del feto con la función placentaria. Bien. El estrógeno se liga reversiblemente a una globulina ligadora de hormona sexual, que es la beta-globulina, con menos afinidad a la albúmina, pero siempre hay una fracción libre, que es la fracción activa del estradiol. Los estrógenos son metabolizados por sucratación y glucoorganización y excretados por bilis y orina. Recuerden, no se olviden, el hígado tiene varios mecanismos de eliminación. Y acá son dos, sulfatación y glucoorganización. Y ustedes ya saben de dónde sale el ácido glucurónico. ¿De dónde sale el ácido glucurónico? De la glucosa. Eso no podemos olvidar. Y eso se elimina por bilis y orina, ¿no? Así del mismo modo que ustedes van a ver muchas drogas, cuando hagan farmacología, muchas drogas se eliminan por sulfatación, glucoorganización, etc. Y acá está el eje: hipotálamo, hipófisis, ovario. Hipotálamo, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. La hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, que estimulan el ovario, y esto va a producir estrógenos y progesterona, ¿no es cierto? Y esto va a afectar el desarrollo del útero, y el útero, como expresión de esa desesperación de no poder ser madre, la menstruación. ¿Por qué es la menstruación? Ya van a ver que en fisiología solamente les han dicho que la menstruación en realidad viene a ser la desesperación del útero ante la no llegada del óvulo fecundado, porque en realidad el útero se prepara para recibir con toda la fiesta y la pompa al óvulo fecundado, pero entonces no recibe, generalmente no es así, ¿no? Recibe a un óvulo que no está fecundado y comienza la otra historia de llanto, que es el llanto menstrual que las niñas pues conocen, ¿no? Bien, entonces recordarles, miren, la FSH estimula las células de la granulosa y determina la maduración de los folículos ováricos. Por eso se llama folículo estimulante, ¿no? Y esos folículos son los que producen finalmente estrógeno. Entonces, ¿quién va a estimular e iniciar la activación de los folículos? Es la hormona folículo estimulante. Los folículos están acá, pero ¿quién inicia la maduración? La FSH. Y cuando inicia la maduración, ese folículo comienza a producir estrógeno. Entonces llega un momento en que ya colabora con la FSH, la LH, según el ciclo, y conduce a la maduración total del folículo de Graf y a la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Después de la ovulación, con la formación consecuente de progesterona. Recuerden que la LH va aumentando poco a poco. La LH aumenta, hasta que hay un pico de estradiol. El estradiol comienza a aumentar también, y ese pico de estradiol provoca el pico de LH, y la LH es la que provoca la ovulación. Eso quiere decir, para que haya ovulación, tiene que haber el pico de LH a mitad del ciclo
menstrual. En el ovario, los folículos desarrollan e involucionan a lo largo de la vida, o sea, hacen atresia, aún antes del nacimiento. Miren que hay actividad ovárica antes del nacimiento. Por eso que los bebitos en el primer año de vida tienen ovarios a veces con quistes, con folículos, porque es normal, porque eso refleja que hay actividad ovárica en los primeros meses de vida inclusive. Al momento de la pubertad, miren cuántos soldados se preparan. 300.000 ocitos están dispuestos a ser fecundados, ¿no? Por supuesto que no todos llegan con éxito, ¿no? Y miren, menos de 500 ovularán, o sea, menos de 500 de los 300.000. O sea, son menos procesos pues, de ovulación, ¿no? El número de folículos que desarrollan en cada ciclo menstrual es dependiente del pool residual. Al comienzo, el ovario no ovula, no puede ovular, y eso es normal en las adolescentes. Por eso que las adolescentes cuando comienzan a menstruar, uno les dice, cuando comienza la menstruación, hasta 2 años los ciclos menstruales pueden ser irregulares. ¿Y por qué son irregulares? Porque los ciclos no son completos. La segunda fase del ciclo menstrual no se completa, por eso que no hay ovulación. Entonces, y eso implica trastornos menstruales o dejan de reglar las niñitas en los primeros 2 años después de la primera regla, o sea, después de la menarquia.